cosas hermosas, Señor, oh Dios, que tú nos traes, amado Dios, incluyendo, Señor, la palabra. Te suplico que ella no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, te estoy rogando, Señor, oh Dios, que seamos edificados gratamente, Señor, y trae un espíritu de revelación y de entendimiento, Señor, para que en la medida, Señor, en que fluye tu palabra, no solo, Señor, oigamos lo que estamos oyendo, sino que tú despierte en la vida de tus hijos, de tus siervos, el panorama espiritual, Señor, en el que ellos se mueven, la iglesia se mueve, Señor, y las cosas que tú, Señor, nos vas a dejar vivir en el nombre de Jesús, y de las que tú también nos vas a librar. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo repito mis recomendaciones. En días pasados dije que en la medida de nuestras posibilidades deberíamos de buscar tecnología. En específico, quizás lo que a mí más me interesa es que la iglesia llegara a tener tecnología en la mano por causa, por ejemplo, de esas herramientas que ya hoy existen para mirar y entender en los originales. Entonces yo le suplico, amado hermano, que y si por el momento no la tiene, que tome nota, un lápiz, un bolígrafo, pero no se quede sin tomar notas, porque las notas le permiten a usted ir a casa, revisarlas, y de repente se va a casa y no las revisa, pero un día se acuerda de que algo se ministró y busca ahí en su libreta de notas, y Dios todavía le puede alimentar. Mencioné el domingo pasado no 21 espíritus humanos, sino 21 condiciones en las que puede estar un espíritu humano. E inclusive hubo cosas que no expliqué a mi manera de verlo, ¿verdad? Porque de repente usted lo ve de otra manera, Dios se lo muestra de otra manera, y yo lo bendigo por lo que el Señor le da a usted, pero fue lo que el Señor me dio para compartir con la iglesia. Mirando y escudriñando las Escrituras, me doy cuenta que un espíritu humano puede estar o puede tener diferentes condiciones, y de repente, por ejemplo, yo pienso que una de las cosas que en la que nuestro espíritu necesita crecer es en el punto de que, por ejemplo, como espíritu lleguemos a ser espíritus adoradores, los cuales no estaría reñido de también ser un espíritu servidor, lo cual tampoco estaría reñido de ser un espíritu hablador de misterios. Y así puedo mencionar las cosas que de forma positiva hablando de forma positiva, espiritualmente hablando, pueden aparecer en una persona. Entonces, yo creo que el deseo de Dios es que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Yo creo que ese es el pensamiento de Dios. Pero sinceramente necesitamos ir a la palabra, escudriñar la palabra, y le quiero comentar algo, hermano. La iglesia hoy en día, estoy hablando de forma general, yo no quiero que usted sienta que yo lo estoy acusando. Si yo soy, bendito el nombre del Señor, alguien que tiene la responsabilidad de ministrarle a una iglesia, entendiendo yo que un día voy a estar delante de la presencia de Dios, yo no me quiero callar las cosas que en términos espirituales yo veo de forma general, y no lo estoy señalando a usted, pero lo estoy incluyendo a usted para que usted se revise. Yo veo de forma general a una iglesia que es más carnal que espiritual. Esa es una verdad. Y no la siento así como que le estoy tirando un cubo de agua fría, sino que
entienda usted que usted es carne. Solo que primero es espíritu. Y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. O sea, yo no puedo, hermano, yo no puedo botar mi carne, pero sí la puedo humillar. Botarla la va a botar Dios el día, bendito el nombre del Señor, que Él me llame a su presencia y luego me vista con el otro cuerpo, con el incorruptible de gloria. Yo no puedo botar mi carne, pero sí puedo botar mi carnalidad. Sí, porque no quiero tampoco justificar la carnalidad, porque o somos carnales o somos espirituales. Entonces, una de las cosas que deberíamos de saber es que la iglesia debería de ser espiritual, una iglesia espiritual, bendito el nombre del Señor. Y una iglesia espiritual tiene unas características extraordinarias, en la palabra de Dios están descritas. Entonces, pero me puse a escudriñar un poquitico, mire, para hablarle de los espíritus de angustia. Me puse a escudriñar un poquito de este tema y yo necesito que usted me tome un poquito de paciencia, y si no lo entiende todo, por lo menos, bendito el nombre del Señor, váyase y escudriñelos. Pero me di cuenta a la luz de la palabra de Dios que la angustia usa vasos, tiene instrumentos, lo mismo que la casa grande tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Sí entiende lo que le estoy diciendo. O sea, que la angustia se apodera de ciertos vasos. Entonces quiero mostrarle algunas cosas a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí la palabra de Dios describe el día de angustia. O sea, lo que el Señor me daba a entender es que puede llegar un día de angustia, y ese día va a ser un vaso en mano de la angustia para procesar tu vida. Ahora, mire lo que dice el Salmo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Salmo de David, que el Señor, el autoexistente y eterno Dios, te responda en el día de la angustia. Ahora, esa palabra angustia es aflicción, calamidad, conflicto o algún tipo de tribulación. Entonces, si yo preguntara aquí, ¿quién, así, dicho como lo decimos nosotros, quién no ha tenido un día malo? ¿Verdad que sí? Bueno, la pregunta que tengo que hacer en ese día, ¿qué cosa es lo que tendríamos que hacer? Según ese versículo, clamar. O sea, déjeme explicarle algo que hace la angustia. En un ratito se lo voy a mostrar por la Biblia, porque tengo Biblia para eso. La angustia tira un manto y cubre, de la misma manera que ahora acabamos de orar por estas dos familias y cubrirlos y bendecirlos apostólicamente. Una de las cosas que hace la angustia es intentar cubrir. Ahora, cuando una persona está quedando cubierta, bendito Dios, y aquí tengamos el cuidado de escuchar con oídos circuncidados, uno está quedando bajo la sombra de ese espíritu. Así que de acuerdo a quien te cubra, así tú puedes ser bendecido, prosperado, así puedes ser multiplicado, o así puedes ser frenado y maldecido. Bueno, de hecho, la palabra del Señor dice en Malaquías capítulo 2 que el Señor le dijo a los sacerdotes de aquella época: vuestras bendiciones las convertí en maldiciones. O sea, gente que se atrevían a levantar la mano y a decir: bueno, el Señor nos dijo como sacerdote que bendijéramos y que pusiéramos el nombre de Jehová, y el nombre de Jehová entonces haría prosperar al pueblo. Pero el Señor dijo: tus bendiciones las convertí en maldiciones. Entonces yo no sé si usted quisiera estar bajo un ministro así, pero yo no quisiera, bendito el nombre del Señor. Y yo quisiera estar eternamente bajo la bendición de Dios. Entonces uno tiene que saber también qué cosa es lo que lo cubre a uno. Miremos unos minutos aquí
puede venir el día de aflicción. Puede llegar el día de aflicción. Pero la palabra del Señor dice qué cosa es lo que tengo que hacer. Orar y clamar a Dios. Aquí dice que el nombre, y si usted se da cuenta, aquí nombre es marca y memorial del Dios de Jacob, te ponga en alto, o sea, te defienda y te levante. Porque una de las cosas que está diciendo este versículo es que el ataque de la angustia es para hacerte caer. O sea, leamos y veamos qué hace la angustia: derribar a los siervos de Dios, los tira, bendito el nombre del Señor. Es una manera de hacerlos caer. Entonces, la única posibilidad que hay para salir del día de la angustia es una, clamar a Dios, y otra, esperar que nuestro Dios nos defienda y nos levante. Eso quiere decir que no solo es una caída, sino que es un ataque, porque la expresión que nos defienda significa que es una influencia, bendito Dios, y el Señor tenga misericordia de eso, ¿verdad? Es una influencia para arruinar la vida de los hijos de Dios. Me voy a ir rapidito, solo estoy mencionando el vaso. O sea, el vaso aquí sería el día. Y sigo acá para que usted lo vea con el día. Porque en el día de la angustia, y entonces el Señor dice en su palabra, inspirando a este siervo de Dios, porque en el día de la angustia me esconderás en tu tabernáculo. La gente que se angustia, déjeme compartir un minuto con usted. Una de las cosas que hace la angustia es desesperar a la gente. Lo mismo, y déjeme decirle que el desespero a veces se hace visible, a veces es invisible. A veces es esa maquinita que por dentro está trotando y usted siente la intranquilidad espiritual y no se puede estar, y usted dice, hay algo que no me deja estar tranquilo, hay algo que siento que no está bien, y usted ni sabe qué cosa es, pero le cae una angustia. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Acuérdense que el vaso es el día. Ok, mire lo que dice la palabra de Dios, ese día. Y menciono esto, hermano, porque mire, se sabe que de acuerdo a cómo están tus estados anímicos, así reacciona tu cuerpo. O sea, hay descargas fuertes de adrenalina. Y cuando una persona, y yo no soy un científico, pero le quiero mencionar esto, cuando una persona está metida en problemas de angustia y de ansiedad, lo mismo se deprime y se tira en una cama que no se puede levantar, que de repente le caen unas sudoraciones frías y se queda fría, o frío, que usted lo toca y a ti, ¿qué te pasa? Te estás cayendo, porque eso es lo que hace la angustia. Provoca unas reacciones, hermano, terribles en el cuerpo, porque el cuerpo lo único que está es recibiendo una administración. Después de esa descarga de adrenalina, la cama, el no deseo de vivir. Y en las escrituras hay un montón de personas descritas con estas características. Que si usted mira sus conflictos y su batalla, por ejemplo, uno que cayó en una administración, bajo una administración de un espíritu jezabélico, fue Elías. Y uno dice, ¿cómo es posible que un hombre que batalló con 850 profetas, los hermanos, están delante de 850 hombres endemoniados, hablando lenguas demoníacas, con manifestaciones demoníacas? Porque la Biblia dice que cuchillo en mano
Después que vieron que su Dios no le contestaba, se empezaron a tasajear y se empezaron a picar. Pues, jamás y nunca ustedes han estado en un culto satánico y primero Dios que no. Pero hermano, yo he visto en mi país cosas terribles. Y lo que yo le estoy compartiendo es cosa seria. O sea, un hombre que batalla, vayan y despiértenlo. De repente el Dios de ustedes decidió dormir la siesta. Pues chica, cualquiera de aquellos hubiera podido saltar con un cuchillo en la mano y matarlo. Pero qué clase de presencia de Dios y qué clase de barrera para ver aquel culto satánico con derramamientos de sangre humana, con lo que le he explicado acerca de las ofrendas y de los sacrificios, cómo los demonios se tiran sobre esas cosas. Y cuando sale de ahí, ya usted sabe, el fuego de Dios cayó, todo Israel se arrepintió, y entonces lo único que esta mujer hizo fue mandarle un mensaje. Y le dijo así: vive Jehová. Y tomó hasta el nombre de Jehová. Vive Jehová, que mañana tu cabeza estará como la de uno de estos profetas. Listo, hermano. Listo. Lo que quiero compartir con usted es que incluso la angustia llega cuando alguien que está en autoridad te dice algo que no viene de parte de Dios. Entonces, escúcheme lo que estoy diciendo. Y escúcheme, no tiene usted que estar bajo su cobertura. Lo único es que tiene que ser una persona que esté en autoridad. Por ejemplo, en mi país, cuando aquel hijo del diablo se paraba a dar un discurso, eran 6 horas, todo el mundo paralizado y nadie se movía. Pero todo el mundo quería escuchar lo que este hombre iba a decir, porque cada vez que él se paraba era para desgraciarle la vida a todo el mundo. Y yo recuerdo que un día, cuando él se paró en el año 1989 y le dijo a la gente en mi país, en mi pueblo, le dijo: comienza un periodo que le hemos llamado el periodo especial, del cual nunca se ha podido salir. Y él dijo: la ropita que tienen, cuídenla, porque en años ustedes van a ver en este país una muda de ropa. Ahora, le quiero comentar algo. La primera persona que vino y me dijo: Dios mío, ¿qué va a pasar?, fue mi esposa. Y no porque mi esposa no sea una mujer de Dios, sino que escuchando aquello estábamos bajo la administración de una potestad, que lo primero que vino a imprimir fue miedo, terror. ¿Y ahora qué nos vamos a hacer? Entonces les comento que ese día, inclusive él dijo: el transporte va a haber que pagarlo a tanto. Y mi esposa sabía lo que nosotros ganamos, y ahora ¿qué nos hacemos? Entonces yo le dije estas palabras: nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nunca le ha faltado a sus hijos. Voy a ver la mano de Dios. Hermano, me entró un espíritu de fe que me paré y me fui a ministrarle a la iglesia. Y el día que yo llegué a pararme, el próximo culto que me llegué a parar, delante aquello parecía el valle de los huesos secos. Hermanos de la iglesia me habían dicho, tuvimos que tomar pastillas para poder dormir, porque ¿qué nos vamos a hacer? Y yo le volví a decir lo mismo: Dios es fiel, Dios es Dios. La vida nuestra no está en la mano de un hombre, la vida nuestra está en las manos de Dios. Jehová nos va a hacer la provisión y nosotros vamos a contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y le quiero testificar, de esa época para acá fue el mejor tiempo que yo viví. Y no solo yo, sino muchos hijos de Dios en mi país. A mis hijos y a mis hijas no le faltó nada. Recuerdo que en el proceso, porque esto funciona así, el proceso es creerle a Dios.
para que la angustia no te dé un abrazo, hermano, y te prive de lo que Dios va a hacer con tu vida y va a hacer a través de tu vida. Así que mi esposa quedó embarazada y no por obra de otra cosa, sino de nuestra relación de amor. Así que en mala hora vinieron ustedes a querer tener un hijo. Que me decía eso de que el Señor te reprenda. Un hijo es una bendición, hermano, pero eso hay que sostenerlo. Llegó el día en que a mi esposa tenía que dar a luz y nosotros no teníamos un pañal. Porque no había. No teníamos una pacha, un biberón para preparar leche y darle a la niña. No teníamos sábana, no teníamos la cuna, no teníamos colchón, no teníamos nada. El día que mi esposa, una semana antes que mi esposa estaba a punto de dar a luz, viene un hermano y nos dice, ¿y qué? Y nosotros, Dios sabe, agarrado del Señor. ¿Y qué tienen? Perdón, hermano, porque yo no sé ni por qué estoy testificando esto, porque a mí no me gusta predicar testificando de las cosas que nos han acontecido a nosotros, pero de repente alguien recibe el aliento de Dios a través de eso. ¿Y qué tiene? Y nosotros le contestamos, la verdad, no tenemos nada. ¿Y cómo ustedes están así? Porque ya yo estaría loca. Y de verdad que ella era una loca. No, serio, era una hiperkinética de esa que por cualquier cosa le daba un ataque. Entonces, sí, ese eres tú, pero nosotros tenemos la paz de Dios. Entonces, cuando me oyó, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo ahí guardado para el hijo que yo pensaba tener, una cuna, un colchón, tenía pañales, tenía esto, ¿sabes qué? Te lo puedes llevar todo porque Dios me acaba de hablar y de decirme que te lo dé. Abrí la tapa del carro y salí con todo lo que mi hija necesitaba. Y no solo eso, sino que una mujer aquí en los Estados Unidos se preparó una maleta, hermano, y nadie que viene de Cuba acá y que va a regresar le lleva un paquete a nadie. Porque el paquete que lleva se lo quiere llevar a su familia por causa de la necesidad que hay. Pero yo no sé qué le pasó a que el Señor lo tocó, lo conmovió y me cargó la maleta. Y una pastora aquí se había enterado que mi esposa estaba también en estado de gestación y le preparó una maleta. Aceitico para la cabeza, perfume, corta uña, lima, biberones, de todo. Y dale. Y aquel un maletón grandísimo. Me tocó a la puerta y yo ni esperaba eso. Mira, vine a dejar, y mi esposa ya con la niña nacida en el hospital. Vine a dejarte esta maleta que la pastora fulana de tal te mandó todo esto para la niña. Bien, gracias, que el Señor te bendiga mucho. Quiero compartir contigo, hermano, que por esa razón el apóstol Pablo dijo, nada me puede separar del amor de Dios. Y de las cosas que Pablo menciona, una de las cosas que menciona es la angustia. Si quiere, busque Romanos capítulo 8 y léalo para que usted vea, porque es mucha tarea decirle hasta el versículo, aunque lo tengo ahí, ¿verdad? Pero para que por lo menos se lea un capítulo. Entonces, mire lo que dice aquí. En el día de la angustia, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? Esconderte en el tabernáculo. Tienes que aprender. Escucha, hermano, tienes que traspasar el atrio, que es el lugar donde toda tu vida has vivido, y tienes que empezar a conocer el tabernáculo de Dios, lugar santo y lugar santísimo, hasta meterte en la presencia de Dios. Dice la palabra, en el día de la angustia, fíjese, porque de repente hay alguno que dice, pero yo conozco uno que fue y se aguantó de los cuernos del altar y lo asaetearon. Usted tiene mucha razón, pero eso fue porque Dios lo permitió. Pero yo quiero compartir con usted que lo lógico en términos espirituales que usted y yo deberíamos de hacer cuando estamos en angustia es meternos en el templo.
en la casa de Dios. No quedarnos deprimidos en la casa, tirados en la cama. Eso es lo lógico. Lo próximo que es lógico en términos espirituales es que usted debería de conocer el tabernáculo de Dios e ir y esconderse. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia, en los secretos de su tienda, Él me ocultará y sobre una roca, bendito el nombre del Señor, me pondrá en alto. Ahora, yo quiero dejarle ver que el orden de Dios es este. Tienes que dejar que Dios te esconda. En el día de la angustia me esconderá Dios. No eres tú. Tú tienes que correr en auxilio, pero Él te tiene que tomar y te tiene que esconder. Lo próximo que dice la Biblia es que tú tienes que conocer la tienda para entrar en la tienda, porque dentro de la tienda es que está la roca. Por favor. Yo no me puedo detener aquí, pero yo nada más que le estoy abriendo el panorama. La roca no está afuera, la roca está adentro. Porque ese es el orden. Entras, te escondes, caminas el tabernáculo, te metes hasta el lugar santísimo y la Biblia dice que Él te planta sobre la roca. Entonces una de las cosas que yo veo aquí, hermano, y de repente, ay hermano, usted está soñando. No, yo lo que creo es que días de angustia lo que hacen es, mire, me tocó, hermano, la palabra profética. Te estoy dando forma. Porque nosotros queremos que Dios nos dé forma con una pluma de ganso, ¿ve? Y que nos acaricie. Y yo le voy a decir algo. La Biblia es una espada para atravesar carne, tendones, hueso y llegar hasta los tuétanos. Eso tiene que doler. Ay, hermano, pero es que a mí no me gusta que me duela. ¿Y a quién le gusta? ¿Y a quién le gusta? Ay, hermano, pero es que yo la verdad que yo no resisto que me estén martillando. Pero es que eso es lo que es la Biblia, un martillo para un corazón duro que necesita ser quebrado. Eso es lo que es la Biblia, una lámpara para meterse dentro de ti y bendito el nombre del Señor, descubrir los espacios que están metidos en tiniebla. ¿A quién le gusta reconocer que tiene un área de su vida que es tiniebla? A nadie. Y lo peor de todo, ¿sabe qué cosa es? Que muchas veces nos metemos en la administración de la hipocresía, donde le hacemos ver a todo el mundo que todo está bien en nuestra vida. Pues chica, pero es que el Espíritu es la lámpara de Jehová que escudriña lo que está más adentro. Nosotros deberíamos, bendito el nombre del Señor, aprovechar, hermano, te estoy bendiciendo, enseñándote que deberías de aprovechar los instrumentos, la gracia y el favor que Dios ha puesto en tu vida para que te deje ver adentro, bien adentro, no afuera y hacia los demás, sino bien adentro. Entonces, mire unos minutos esto, porque cuando yo veo sobre una roca te va a plantar, lo primero que me viene a la mente es Dios metiendo a sus hijos en el templo de Jehová como columnas de donde no van a salir. Pero para que seas columna, tú sabes, tienes que ser elevado sobre un fundamento. Y el fundamento ya está puesto. Fíjese, hermano, el fundamento está puesto. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahora, cuando yo miro este versículo digo, Padre, ayúdame. O sea, el día de angustia puede llegar, pero nosotros tenemos que ser recogidos por Dios para esta administración. Y que el Señor tenga misericordia. Déjeme seguir aquí rapidito. Mire lo que dice aquí. Tú eres mi escondedero. De la angustia me vas a preservar. O sea, no es... Déjeme ver cómo se lo pongo.
Hay dos maneras diferentes y se lo voy a presentar así. La palabra del Señor dice que los jóvenes hebreos le dijeron a Nabucodonosor: nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua. Entonces, uno puede ser, bendito el nombre del Señor, librado de ser lanzado al lago de fuego. Y uno puede ser librado en medio del lago de fuego. Usted me dirá cuál usted prefiere. Ya yo sé cuál usted prefiere. Usted no quiere el lago de fuego. Pero entonces le quiero comentar algo. Se hubieran quedado afuera y no hubieran visto al Hijo de los Dioses. Fueron a dar al lago de fuego y la palabra del Señor dice que vino una revelación de Cristo extraordinaria, tan grande que la palabra, mire, quedémonos pensando unos minutos, no en lo que dijo Nabucodonosor, quedémonos pensando unos minutos, ¿qué estaría conversando Cristo con aquellos tres? Si tiene que ser algo, yo no creo que, para empezar, yo lo que creo es que se estaba revelando Cristo, la salvación. Porque es que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que esos tres son salvos. Porque se les reveló Cristo, hermano. Bendigo al Señor, porque no puede ser otra cosa. Cuando el Señor apareció en el monte de la transfiguración, Lucas capítulo 9, se trajo a Elías, se trajo a Moisés. ¿Y de qué le estaba hablando? De la revelación de que él iba a ir a subir ahora a Jerusalén e iba a dar su vida. O sea, porque para ser salvo necesitamos conocer a Cristo, la revelación de su humanidad, bendito el nombre del Señor, su muerte y su resurrección. Y dice la palabra del Señor que el que creyere, confiesa y es bautizado. Entonces había, bendito el nombre del Señor, que pasar por un proceso de administración. Bueno, ya me desvié del tema, pero solo quiero que usted piense unos minutos. ¿Qué estaría hablando Cristo con aquellos tres? Ay, qué lástima me da con ustedes. Mira, para eso, como me los han maltratado mis niños. No, puchica, aquel le tiene que haber contado con todo respeto. Aquel es con todo respeto, aquel que merece la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Le tiene que haber dicho quién era y lo que iba a venir. Bendito el nombre del Señor. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Bueno, no sé si me salté un versículo aquí. Sí, tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. No quiere decir que no va a llegar el día. Lo que quiere decir es que cuando llegue el día de la angustia vas a ser preservado. ¿Por qué? Porque la angustia trae una contaminación. ¿A qué? A tu espíritu. Dice la palabra del Señor: con cánticos de liberación me rodearás. Bueno, lo primero que dije, para ser librado en el día de la angustia había que clamar. Sí van entendiendo el hilo del mensaje. Lo segundo es que hay que meterse y esconderse en el tabernáculo de Dios. Y ese meterme y esconderme en el tabernáculo de Dios es venir y meterme dentro de Cristo, porque Cristo es el tabernáculo. Amén. Luego después ser plantado sobre la roca. Entonces miren lo que dice este versículo. ¿Qué cosa es lo que va a hacer Dios? Rodearte con cánticos de liberación. En el original hebreo es con gritos de independencia. Y entonces cuando miré ese versículo dije, ¿no será que habrá gente que son dependientes de la angustia o se vuelven dependientes de la angustia? Yo quiero que me oiga. Pídele al Señor que ese espíritu no lo atrape. Porque la mayoría de la gente que son ministrados de esa manera, entonces lo próximo que buscan es que los demás le tomen lástima a través de su angustia. Entonces usted debería de saber, bendito el nombre del Señor, que cuando viene la angustia, lo que Dios hace es ministrar alrededor de tu vida cánticos de liberación,
cánticos de independencia y te rodea. Ahora, ok, nos ponemos a cantar, todos ahora mismo, y a cantar de verdad, y ponemos a alguien en el medio, y ponemos a alguien del lado de allá a hablarle al que está en el medio. ¿Puedo hacerle una pregunta? El que está aquí rodeado de gente cantando y alabando y adorando a Dios puede escuchar lo que aquel le está diciendo. Eso es imposible. ¿Sabes por qué la gente son ministradas y llevadas a ese punto? Porque no entienden que una de las cosas que trae y provoca liberación es estar en la casa de Dios y rodeado de ministros que adoran a Dios y que alaban a Dios. Y eso produce unas rupturas y unos quebrantamientos en el mundo espiritual extraordinarios. O sea, hay gente que prefiere autocompadecerse e incluso hasta autoinmolarse. O sea, ellos mismos son el sacrificio. Pero así Dios no recibe un sacrificio. O sea, así Dios no lo recibe, hermano. O sea, nada puede entrar en la presencia de Dios con defectos. Cuando yo estoy afirmando así Dios no lo recibe, es lo que le estoy dejando saber a ustedes, que el día en que usted esté angustiado, usted debe de saber que antes de darle una alabanza a Dios, usted necesita oír los cánticos de liberación alrededor suyo. Y entre paréntesis le digo a los hermanos, aprovechen su libertad y su liberación para adorar a Dios. Porque un día te llega el día de la angustia y hay otros que están disfrutando su libertad, y eso es lo que Dios va a usar para involucrarte, para impactarte, para trasladarte a la dimensión donde son rotas las cadenas de tu angustia. Porque lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace la angustia, es no permitirte, no dejarte ver el panorama de Dios. Las cosas no se ven desde la tierra porque usted no es de este mundo. Usted pertenece a Dios. Gracias por los 4 amén. Voy a volver a repetir eso. Usted pertenece a Dios. Usted es de Dios. Amén. Entonces, mire este versículo. Bendito el nombre del Señor. Pero yo cantaré de tu poder. O sea, primero eres rodeado con cánticos de liberación. Pero lo próximo que tenemos que hacer es, para que salga la tristeza y la angustia, es cantar el poder de Dios. Cuando tú cantas el poder de Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Declarando lo poderoso que Dios es. No lo fuerte y lo valiente que soy yo, sino lo poderoso que es Dios. Entonces, por eso es tan importante, incluso, hermano, hasta a la hora de escoger cánticos dentro de la iglesia y alabanzas dentro de la iglesia, cantar cánticos con letras que hablen del poder de Cristo. ¿Por qué? Porque mientras que hay hombres y mujeres que están usando la letra y la alabanza, y hay otros que están con pandero golpeando, y hay otros que están con su danza golpeando el piso y declarando el poder de Dios, entonces hay otros, bendito el nombre del Señor, que están siendo ministrados, pero al mismo tiempo quiero que usted observe que la próxima fase es cantar el poder de Dios, cantarlo uno, cantar el poder de Dios. Sí, gozoso cantaré, dice la Biblia, la misericordia de Dios. A mí Dios no me contesta. Yo no sé qué pasa, que a mí Dios no me oye. Pero ¿sabes qué, hermano? Cada día, dice la palabra de Dios, son nuevas sus misericordias. Entonces dice la palabra del Señor, porque tú has sido mi baluarte, mi bandera y un refugio en el día de la angustia. Pareciera ser, quiero que me oiga, pareciera ser que día de angustia es antónimo de gozo y de regocijo, pero deberíamos de hacerlo sinónimo. ¿Sabe lo que estoy diciendo? El antónimo es lo contrario, lo antagónico es lo que pelea y lo que lucha. Entonces yo quiero declarar en el nombre del Señor Jesús que en el día de tu angustia Dios tiene que ser tu bandera, tu baluarte. El Dios que tú conoces es un Dios de poder, bendito el nombre del Señor, y el Dios que tú has experimentado es un Dios de misericordia.
te perdonó los pecados, ¿qué no va a hacer por ti? Porque eso fue lo que dijo Pablo. Si me dio a su hijo, eso es lo que dice Pablo, me entregó al hijo. Hermano, yo tengo que pensar que cuando a Pablo le vinieron estas revelaciones, él decía, wow, qué extraordinario. Porque el hijo no se lo dieron, el hijo no se lo dieron a los profetas, se lo dieron a la iglesia. La Biblia dice que cuando ellos profetizaban, ellos hablaban sin conocer o sin saber acerca de lo que estaban. Y algunos se inquietaron y se preocuparon y empezaron a indagar. Pero dice la palabra del Señor que a Dios no le dio la gana de decirle quién era. Bendito el nombre del Señor. Porque solo Dios les dijo a ellos, miren, no se preocupen, que ustedes lo que están haciendo es administrando para mi gente en el futuro. ¿Y cuánta gente no se fue de la tierra, bendito el nombre del Señor, sin ver la gloriosa revelación que tenemos tú y yo? Y no sé cuánto alaban y glorifican al Señor por eso, pero es extraordinario. Así que miremos la bendición que tenemos. Mire este versículo. ¿Qué no puedes ser un débil? Quiero que me oiga con oído circuncidado. Porque aquí el proceso es grueso. Le quiero contar que aquí el proceso es grueso. Por ejemplo, Pablo tenía un espíritu inmundo que lo abofeteaba. Y yo tengo que entender que eso, el espíritu inmundo lo hacía por permisión de Dios. Porque Dios lo permitía. Es más, Pablo lo entendió. Parece que Pablo entendió que de repente un punto de orgullo podía haberse instalado en su vida. Por eso fue que él escribió y dijo, y para que las revelaciones no me fueran a exaltar demasiado y que me mantuvieran justo donde tengo que estar. Entonces el Señor permitió que un agente de Satanás llegue y me abofetee. Pero así comienza el capítulo. El capítulo dice, conozco un hombre, no sé si fue en visión o fue en sueño o fue en cuerpo, pero sí sé que ese hombre que soy yo visitó los cielos de los cielos y entró, bendito el nombre del Señor, al paraíso, y escuché cosas tan inefables que no hay idioma, bendito el nombre del Señor, en el que, escúcheme, eso me deja saber a mí que ese es un hombre espiritual. Porque no había idioma terreno para describir lo que él vio, pero él sí sabe lo que vio, y él se estremeció cuando lo vio. O sea que lo que Dios estaba haciendo era ministrándole a su espíritu. Es que el lenguaje del espíritu es muy diferente al lenguaje de tu lengua. Hermano, hoy es culto de familia. ¿De qué usted está hablando? Perdóneme, eso fue lo que el Señor puso que yo le compartiera. Y nos quedamos unos minutos aquí. Entonces, mire cómo le dijo el Señor. Porque el Señor le dijo, o sea, él le dijo, 3 veces le pidió al Señor, quítame esto de encima, quítame. Hermano, no debe ser fácil tener un demonio que le mete una bofetada a uno. Si la de un hombre molesta, imagínate tú la de un demonio. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque yo me estoy perfeccionando en tu debilidad. Quiero que me oiga unos minutos. La debilidad más grande de un hombre es creerse fuerte. La debilidad más grande de una persona es creerse que jamás y nunca va a tropezar. La debilidad más grande de un hombre es creerse que uno es digno o que es capaz. Son las debilidades más grandes de un hombre.
Entonces, fíjese lo que el Señor hizo con este. El Señor lo lastimó. Tiene que ser una vergüenza para cualquier hombre de Dios que un demonio venga y lo abofetee, y de los tantos demonios que él reprendió a ese, no se lo pudiera quitar de encima. Y cuando le preguntó a Dios qué cosa es lo que está pasando, el Señor le dijo: bástate mi gracia. 3 veces: bástate mi gracia. En mi debilidad, en tu debilidad, yo me estoy perfeccionando. Ahora lea este versículo. Si eres débil en el día de la angustia, ¿qué dice ese versículo? Tus fuerzas estarán limitadas. ¿Puedo hacer una pregunta? De acuerdo a cómo se lo presenté, ¿qué cree usted que sea más fuerte de pelear? ¿O con qué usted cree que es más fuerte pelear? ¿Con un espíritu que viene y abofetea? ¿O con una angustia que te arropa? Dice Sergio, con la angustia es más difícil. Yo creo que con la angustia es más difícil. Porque definitivamente la angustia es la condición de tu espíritu. Entonces por eso viene el Señor y le dice: si eres débil, te dice, si eres débil en el día de angustia, si eres un débil en el día de angustia, tus fuerzas tendrán límites. O sea que llegará un momento en que la angustia te va a vencer. Va a llegar el momento en que la angustia te va a tirar de cabeza. Y que el Señor tenga misericordia. No estoy profetizando, solo te estoy mostrando por la Biblia qué cosa es lo que sucede. Rápido quiero que usted vea este versículo. Ok, mencioné los vasos. Son las 9:20. Me da 15 minutos más, hermano, ¿verdad que sí? Quien dice 15, 20, total, si estamos escudriñando las escrituras. Voy a tratar de ser rápido, pero mire lo que dice aquí este verso. Mencioné los vasos, y los vasos de angustia, el primero que mencioné es el día. Ahora, mire lo que dice este versículo. Hay una tierra que se llama tierra de tribulación y de angustia. Ahora, ¿cuál es la tierra cuál es la tierra de tribulación y angustia? Lea arriba: profecía sobre las bestias del Negev. Y el Negev significa sur por su aridez. O sea que cuando una tierra es árida, ¿me ayuda a predicar? ¿Me ayuda a predicar? Sí, me ayuda a predicar, de verdad que sí. Ok, voltéese y dígale a su hermano: si tu tierra es árida, será una tierra de tribulación y de angustia. ¿Por qué uso esto? ¿Por qué uso esto? Por ejemplo, porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra, entonces somos tierra. Una. ¿Por qué uso esto? Porque el Padre vino y sembró en 4 tipos diferentes de tierra. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Así que cuando viene el Padre y siembra en ti, lo que está haciendo es sembrando en tierra. Ahora, si la tierra es tierra del Negev, la palabra del Señor dice: si la tierra es tierra árida. Bueno, aquí hay otro rollo. Aquí habría que ministrar un tema para salir de la aridez, ¿verdad que sí? Y ser tierra próspera. Pero, ok, yo declaro en el nombre de Jesús que usted es tierra próspera. Que cae la semilla, germina y prospera. Yo solo estoy tocando la trompeta, estoy avisando: si la tierra es árida, una tierra árida, hermano, es una tierra donde usted siembra y no se logran las cosas. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? Hello. ¿Ha sembrado Dios en usted? Déjeme ver las manos en los que Dios ha sembrado. ¿Ya le has empezado a ver el fruto? Ok. Bueno, veamos aquí unos minutos. Profecía sobre las bestias del Negev.
O sea que lo próximo que dice la palabra ahí es que donde hay aridez hay bestias. Donde hay aridez hay espíritus inmundos. O sea, eso es solo para que usted piense. Esto yo no me lo estoy inventando. Esto es solo para que... Eso está en la Biblia, le estoy dando la cita, Isaías 36. Si usted ve en algún momento que usted no está dando fruto, dígale al Señor, Señor, haz que mi desierto se convierta en fuente y en manantiales de agua, que se vuelva una pradera, que se vuelva próspero en el nombre de Jesús. Mire lo que dice este versículo: por tierra de tribulación y de angustia, de donde vienen la... Ahora miren las cosas que se desatan ahí, en esa tierra, la tierra que es árida, es el instrumento. Dice la palabra del Señor, de donde viene la leona. Cuando busqué en el original hebreo es porque es más feroz, aun cuando ella no ruge. Entonces quiero decirle algo a usted, hay cosas que son más destructivas, estoy hablando en términos espirituales, y usted no las escucha rugir, o sea, usted no recibe el aviso de que está llegando. Dice, y del león, porque mira lo que hace, triturar por sus golpes destructivos. Yo le puedo comentar algo. La mía Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. O sea, donde hay aridez, se ven los poderes destructivos de los espíritus inmundos y se empiezan a ver los golpes de Satanás. Eso es impresionante. Siga unos minutos leyendo. Dice la víbora, que es la serpiente venenosa, y la serpiente voladora. Y lea eso, porque cuando busqué en el original, la serpiente voladora cubre con alas dando oscuridad. O sea, estamos hablando de que encima de que el terreno es árido, viene la serpiente voladora y cubre, dice la palabra de Dios, con mantos de oscuridad. Entonces, regresemos. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde viene la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora, llevan sus riquezas sobre lomos de asnos jóvenes. Y yo solo me quiero detener aquí unos minutos. Solo me voy a detener unos minutos aquí, porque si usted mira las últimas expresiones, dice la palabra de Dios que los que transitan por este territorio jamás y nunca nada de lo que haga les traerá provecho. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que Dios nos guarde de la tierra. ¿De la tierra? ¿De qué tierra nos tiene que guardar Dios? De la tierra árida, porque es tierra de angustia. Ok, me salgo de ahí, vea todas las manifestaciones, me salgo de ahí rapidito y mire lo que dice la palabra de Dios. Pasarán, habrá una transición, y el otro instrumento es el mar. Mencioné el día, mencioné la tierra y ahora menciono el mar. Pasarán, es una transición por el mar de la angustia, y él herirá las olas. En el mar se secarán, dice, todas las profundidades del Nilo. Esto va a ser un ataque extraordinario. Y en unos minutos explico que aquí secar es avergonzar, confundir, destruir, extinguir y marchitar, lo que tiene que ver, bendito el nombre del Señor, con el Nilo. Luego dice la palabra de Dios, será abatido el orgullo de Asiria. Me quiero detener unos minutos aquí. El orgullo es altivez, arrogancia, gloria, grandeza y majestad. Y Asiria significa exitoso. Entonces, déjeme compartir algo con usted. Yo creo que Dios a nosotros nos llamó a tener éxitos.
y el Señor nos llamó a ser exitosos, bendecidos, en el nombre del Señor Jesús. Pero nosotros no podemos cambiar las cosas espirituales por las materiales. Yo quiero dejar en su corazón que nunca nosotros deberíamos devaluar la bendición de Dios a través del dinero, la prosperidad económica, material. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Dios nos conceda la bendición de ser prosperados primeramente en nuestra alma. Y yo quisiera sinceramente, hermano, que esta iglesia fuera prosperado en todas las áreas de su vida. Yo quisiera, y hermano, yo reto en el nombre del Señor Jesús a los hijos de Dios, a esta casa, a volverse emprendedores y diligentes, primero en hacer la obra de Dios, que es evangelizar y ganar almas, pero emprendedores y diligentes también para tener un negocio, para crecer, bendito el nombre del Señor, para prosperar. Pero aquí le quiero poner el balance. Juan le dijo al anciano Gallo: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Cuando no hay prosperidad del alma, lo primero que viene es el orgullo por causa de lo que tengo. E inclusive, hermano, creo que es hasta un pecado que los que de alguna manera pueden tener más comiencen a establecer una distancia con los que tienen menos. Y eso es, le digo, hermano, eso es peligrosísimo. Yo les abro mi corazón y le digo, no debería de, y le pido a los que tienen menos que no sean tampoco envidiosos por los que tienen más. No, sino cada cual gozoso, contento y feliz con lo que tienen. Bendito el nombre del Señor, porque el que tiene es porque tiene la bendición de Dios y le ha creído a Dios y ha sido diligente. Pero lo que quiero dejar en su corazón es esto: toda alma que primero no ha prosperado termina así. Cuando es, bendito el nombre del Señor, una persona de éxito. Entonces, no maneje sus éxitos como cosas humanas, sino siempre manéjelo como cosas espirituales. No importa si es para abrir, bendito el nombre del Señor, un negocio, no importa si es, bendito el nombre del Señor, para crecer en un área secular de su vida, terminar estudios, volverse un médico, un ingeniero, lo que sea. En el nombre del Señor Jesús, lo que tú creas que Dios puede hacer contigo y a través de ti, el Señor lo va a hacer. Hermano, ¿cómo usted sabe eso? Yo lo sé. Primero, porque eres un hijo de Dios. Y porque muchas veces cuando Dios planta un sueño, una visión, un pensamiento, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que es Dios quien lo está plantando. Pero es Dios, bendito el nombre del Señor, y lo que hay que hacer es creerle al Señor. Entonces, la Biblia dice que Dios va a hacer pasar a estos por el mar de la angustia. Que Dios te guarde y que Dios te libre, bendito el nombre del Señor. Amén. Quiero mostrarle los tiempos de angustia. Ya esto es la gran tribulación. La salvación de los justos viene del Señor. Y como es nuestra doctrina, nosotros sabemos que hay una iglesia que va a pasar la gran tribulación. Primero Dios, que no es usted, ¿verdad? Pero hay una iglesia que va a pasar la gran tribulación. Hay una que se va en el rapto y una que va a pasar la gran tribulación. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Eso es hablando de la gran tribulación. Son los próximos 2 o 3 versículos. Mire lo que dice este versículo. Porque grande va a ser aquel día. No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella, dice la Biblia, será librado. Amén. Próximo versículo. Perdone que le dé rápido estos 3 porque estoy hablando. Primero dije, ¿cuál es el primer vaso? El día. El segundo vaso, la tierra. El tercer vaso, el mar. El cuarto vaso es el tiempo. Miren lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel.
Pero imagínese, hermano, el nombre nada más. Imagínese usted el mensaje que tiene el nombre de Miguel. ¿Quién es como Dios? O sea, no importa lo que venga, la pregunta es, ¿quién es como nuestro Dios? Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Es el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia. Esa es la gran tribulación. Cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta ahora. En ese tiempo, tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren, y hermano, eso para mí, bendito Dios, cada vez que yo digo esto, ¿cómo no creer en elección y en predestinación? ¿Cómo no creer en eso? Si la Biblia dice que los que van a entrar en la gran tribulación van a ser guardados y van a ser librados, dice la Biblia, primero porque fueron hallados, luego porque fueron adquiridos y luego fueron inscritos, grabados, descritos e inscritos en el libro de la vida. Bendito el nombre del Señor. Y de ahí nadie los puede borrar, nadie los puede botar, nadie los puede sacar. Entonces yo me doy cuenta que cuando lleguen los tiempos de angustia, lo que van a salvar a los que van a pasar la gran tribulación dejándose degollar es que están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Pero eso lo hizo el Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Bendito el nombre del Señor. Impresionante. Yo sé que este versículo a usted no les resulta muy agradable, pero se lo tengo que poner por si alguno de ustedes va a pasar la gran tribulación, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, gloria a Dios. Primero Dios, el Señor nos va a guardar de los tiempos de angustia. O sea, podrán venir los días de angustia, pero de los tiempos Dios nos va a librar. Amén. Entonces, mire este versículo. Rapidito. Mire viendo, me ayuda a predicar, dígale a su hermano, Jesús tiene la capacidad de discernir tu espíritu angustiado. Viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces yo lo primero que le voy a compartir a ustedes es esto. Yo no estoy sangrando. A mí las venas no me sangran. Pero una de las cosas que mirando el tema, orando y preparando, dije, ¿por qué hay gente que sirve a Dios y están metidos en angustia? Porque no tienen pastor. Pero no porque no tienen. Lo tienen, pero no lo miran. Porque eso es lo que tenía Israel. En Samuel, Israel tenía pastor, pero ellos lo cambiaron por un rey de asnos. Se trajeron a Saúl. Puedo mirar a través de las escrituras, ¿verdad que sí? Entonces, déjenme compartir algo. Yo también creo que cuando hay angustias, una de las cosas que usted debería de hacer es buscar a su pastor. Porque yo tengo deseo de enterarme de lo que te está pasando. No, si yo lo que menos quisiera es tener que encerrarme en una oficina con alguien y hablar de problemas. Mi vida es orar, preparar mi tema, disfrutarme la palabra, caminar de allá para acá y sentir que los pensamientos de Dios me están bajando y que de vez en cuando a usted se le salga, wow. Y eso significa, wow, eso significa nunca lo había visto. Oh, qué bueno es el Señor, pero no porque me está manoseando el alma. La honra y la gloria es para Dios. Yo no quisiera tener que estar metido con nadie viendo problemas, pero sí le quiero compartir algo. Las angustias son el resultado también de no dejarte pastorear. O sea, mira, esto sí se lo he visto yo a Ebenezer. Esto es propio de Ebenezer. La cobertura la tienen de la lengua para afuera. Silencio total.
No quiero que se moleste y se incomode conmigo, pero eso es lo que yo he podido discernir en el espíritu. Hablan de cobertura, pero eso es cuento, eso es historia. Primero se dejan cubrir por las alas de la angustia, antes de dejarse cubrir por un ministro, por un hombre de Dios. Y para dejarse cubrir por un ministro hay que sentarse de vez en cuando y hacer así, para afuera, y tener el valor de desnudar lo que está dentro del corazón, lo que está dentro de la mente, si uno quiere ser libre y quiere ser sanado. Porque eso es lo que Dios instituyó. Dios instituyó para las ovejas pastores. No, hermano, ese es mi problema personal. Nadie tiene derecho a saberlo. Pues que te cubra la angustia. Ese es tu problema. Yo te digo lo que pasó ahí. Jesús los miró y usted cree que, léalo bien. ¿Usted cree que el Señor estaba responsabilizando a los religiosos de aquella época? No. Si allí estaba el pastor de los pastores y ellos no lo reconocían. El único problema que tú tienes es que tú no reconoces quién te puede cubrir. Ese es el único problema que tú tienes. Tenían a Jesús, bendito el nombre del Señor, que es el pastor de los pastores. Y el Señor los miró entristecido y dijo, parecieran ovejas, solo que no tienen pastor. Y digo parecieran ovejas porque fue el propio Jesús quien le dijo que ellos no eran ovejas de su prado. La única razón es porque ellos no pudieron reconocer que tenían al pastor de su espíritu y de su alma delante de ellos. Lo despreciaron. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice la Biblia? No le recibieron. Entonces, por eso, ¿qué hizo Cristo? Se volvió a pastorear las otras ovejas de mi redil. Gloria a Dios, y bendigo al Señor porque ahí entré yo. Pero lo próximo que voy a darle ese aplauso al Señor. Entonces, como yo tengo Biblia, ¿verdad? Y tengo que seguir los ejemplos, ¿qué usted cree que voy a hacer? ¿Echarme a llorar porque por aquel que no quiere que yo lo pastoree? No me voy a volver, ¿a quién? A las ovejas, que sí lo quieren. Entonces, yo no quiero bendecir en el nombre del Señor Jesús. Yo estoy en autoridad para hacerlo. Y me disculpa si eso le suena a usted altisonante, pero Dios conoce mi espíritu. Y yo lo único que le estoy diciendo es que cuando no eres pastoreado, te agarra la angustia. Entonces, de que necesitas pastor, necesitas pastor. Ok, mire este versículo. Alma mía, estoy angustiado, oh corazón mío. Mi corazón se agita dentro de mí y no callaré porque has oído, alma mía, el sonido ¿de qué cosa? De la trompeta y el pregón de la guerra. La pregunta es, ¿quién quisiera oír de guerra? Entonces, ¿a través de qué entra la angustia? A través de lo que tú escuchas. Estoy hablando de los instrumentos de la angustia. Mire, ¿alguna vez se puso usted a ver alguna película que terminó llorando? A ver, los sentimentales sinceros, los hipócritas, no, los sentimentales sinceros. Y le garantizo a usted que no era cristiana. y usted terminó, y los hombres que no levantaron la mano son unos hipócritas también, porque de vez en cuando a uno se le hace un nudo en la garganta viendo cómo se llama una cosa. Hermano, mire, leyendo la Biblia yo me he echado a llorar. Leyendo historia, no preparando un mensaje. Leyendo historia. Hay una historia, hermano, en las Escrituras. Un hombre limpio que se llamaba Gedalía. Y un hijo del diablo le preparó una trampa. Y vinieron a Gedalía y le dijeron, fulano de tal, está preparando tu muerte. Y tiene alistado tropas para venir y arrancarte la cabeza. ¿Y sabes qué dijo este Gedalía? No, él es mi hermano. Él no sería capaz de hacer semejante cosa.
Leyendo esa historia, la primera vez que yo la leí, yo me eché a llorar. Y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que un hombre, bendito el nombre del Señor, crea en la integridad de otro y en la pureza de otro, y este sea tan bajo que venga y lo apuñale y lo mate y lo asesine a él y a toda su familia? Eso es impresionante. Ok, lo que quiero dejar en su corazón es, la guerra no es para usted. Así que cuando usted oiga que va a haber una guerra, no, Señor. Si tú me dijiste a mí, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. No, Señor, mi guerra y mi batalla ya tú la peleaste, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué voy a estar metido yo en esta guerra? En el nombre del Señor Jesús, no permitas que la angustia use tus oídos para ministrarte, quebrarte y dominarte. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 12:27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, porque él sabía que él tenía que pasar esa hora. Entonces, permítame comentarle algo. ¿Ya vieron los instrumentos? El día, la tierra, el mar. ¿Qué más? El tiempo, los oídos, y ahora, bendito el nombre del Señor, la hora de angustia. Pero de esa él no se pudo zafar, bendito el nombre del Señor, porque él está diciendo, ¿y qué voy a decirle a mi papá? Sálvame de esta hora. No, si yo sé que yo tengo que pasar por esta hora, bendito el nombre del Señor. Entonces, no quiero molestarlo, pero de repente usted tiene que pasar por una hora de angustia. Hágalo, como dice la palabra del Señor, que lo hizo el Señor, sujeto a la voluntad del Padre. Sujeto a la voluntad del Padre. ¿Por qué Cristo pasó eso? Porque se sujetó en obediencia al Padre. Espíritus humanos angustiados. Le voy a dar como el culto es familiar, solo le comento Lucas 2:48, anótelo. Miren lo que le dijo María a Jesús: tu padre y yo te hemos estado buscando, como dice la Biblia, llenos de angustias. Papá y mamá. Papá y mamá. Yo no quiero que usted se enoje conmigo, pero un instrumento de angustia puede ser tu hijo o tu hija. Entonces pidámosle nosotros al Señor como hijos, no ser jamás y nunca un instrumento de angustia, bendito el nombre del Señor, para nuestros padres. O sea, eso es algo que quiero ministrarle a todos los que son hijos. Todos. Pídanle al Señor, yo no quiero ser la angustia de mi padre. Tienes que, como hijo de la casa ministerial, Señor, ayúdame para no ser la angustia de mi pastor, de mi apóstol. Yo no quiero ser la angustia. Hermano, quiero que me escuche lo que le estoy diciendo. Hijos, honren a sus padres. Y una manera de honrar a sus padres es no siendo la angustia de ellos. Le suplico, hermano, en el nombre del Señor Jesús, que le preste atención a esto que estoy ministrando. Ana tenía angustia en su espíritu. ¿Por qué? Porque era una estéril, bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí la esterilidad es de otro tipo. O sea, mencioné la esterilidad de la tierra, pero aquí es la esterilidad de un útero. Y lo próximo que quiero decirle a la iglesia es que la iglesia cae en angustias. Estoy hablando como iglesia, cuando ella, como esposa de Jesucristo, no puede engendrar la vida de Cristo ni engendrar los hijos de Cristo. Entonces, una de las cosas que tendríamos que mirar aquí es esto. Y creo que ya voy a terminar acá con este versículo. Isaías 61:3, se los dije rapidito. Este es el año agradable del Señor, para reiniciar en el nombre del Señor Jesús. Y entonces el Señor dijo, para dar manto de alegría, en lugar de ¿qué cosa? De espíritu angustiados. Entonces, impresionante, porque la angustia es un manto. Y entonces viene el Señor y te quita ese manto y te dice, déjame ponerte este.
el de la alegría. Que el Señor te bendiga mucho, es mi deseo. Ponte de pie. Yo sé que ahí, hermano, hay para trabajar y para hurgar y leer, pero en el nombre del Señor Jesús te bendigo, gloria a Dios. Y bendito Dios, le doy gracias al Señor por los que están y aprovecharon la palabra. Amén. Quiero que levante su manito. Quiero que levante su manito, bendito el nombre del Señor, y le dé gracias al Señor. ¿Sí entendió la palabra? ¿Recibió la palabra? Amén. Escúcheme, no es necesario que usted esté ahora así, metido en angustia, pero lo que sí quiero dejar en su corazón es que mire los instrumentos. A los padres que sus hijos le han sido por angustia, no batallen con ellos. Lo único que usted tiene que hacer es reclamar promesas. Decirle al Señor Jesús: Señor, dice tu palabra que los hijos son herencias de Jehová. Y yo te creo, Señor, que mi hijo es una bendición que viene de parte tuya. Que mis hijos son una bendición que viene de parte tuya. Yo sé que los hijos en ocasiones ponen carga, preocupación, dolor, y a los hijos les suplico, y como todos los que estamos aquí somos hijos, me estoy hasta predicando yo mismo, les suplico por favor, que le diga al Señor: yo no quiero ser, Señor, un instrumento de angustia para mi padre. Yo quiero ser, Señor, oh Dios, un instrumento usado por ti para bendecir a mi padre. Yo no quiero, dígaselo al Señor, yo no quiero ser un instrumento de angustia, Señor, para mi madre. Yo quiero, Señor, oh Dios, ser un instrumento de bendición en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: quiero ser un instrumento de bendición. Levante sus manos, hijo, hija. Si consideras que soy tu pastor, te suplico por favor que le digas al Señor: no quiero ser un instrumento de angustia para mi apóstol. Bendito el nombre del Señor. Quiero que hagas esa oración en el nombre de Jesús, porque yo soy hijo también y estoy bajo cobertura. Yo no quiero ser un instrumento de angustia para mi padre, el apóstol Sergio. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y Ramasandaralavai, Ramandaralabasanda. Uso la autoridad apostólica que Dios me ha dado para sacarte el manto de angustia en el nombre de Jesús. Para declarar en el nombre de Jesús que tú estás cubierto con manto pastoral. Bendito el nombre del Señor. Para declarar en el nombre de Jesús que vas a ser librado. Vas a ser librado en el día de la angustia. Vas a ser librado de la tierra de angustia. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres tierra fértil y que no hay lugares para las bestias de la aridez. En el nombre de Jesús. Reprendo a la leona, reprendo al león, reprendo a la serpiente venenosa, reprendo en el nombre de Jesús a la serpiente voladora que quiere tirar mantos. En el nombre de Jesús reprendo la angustia que en ocasiones quiere cubrir, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, esta casa ministerial. La declaro, Señor, fructífera por el poder de tu palabra. La declaro en el nombre de Jesús una iglesia próspera, Señor, oh Dios. Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús anhelamos tu prosperidad. Y nada, Señor, nos puede separar de ti. Ni siquiera la angustia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu.